Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes y audiencia en general. Nuevamente estamos aquí en Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú. El tema que el día de hoy vamos a tratar lo hemos titulado China, del subdesarrollo a la disputa por la hegemonía mundial. Bueno, David, tú también, ten buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, aquí otra vez conectándonos de manera virtual con las personas para poder conversar o dialogar sobre un conjunto de temas, especialmente de China y algunas cosas del acontecimiento local. Del acontecimiento local te estarás refiriendo a los 15 días de la presidencia de José Gerí. Sí, efectivamente, bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Porque sigue el mismo camino. O sea, evidencia que la presidencia de la señora Boluarte era en realidad sostenida o era, digamos, un gobierno en la práctica de los grupos que dominan el Congreso, que son los sectores más conservadores en materia económica, política y social en el Perú, ¿no? Entonces, Gerí continúa con esa dinámica, simplemente es un cambio de rostro, en donde ellos directamente toman el poder sin un intermediario, y el conjunto de políticas que, si es que ha tomado alguna política, no se distancian mucho, quizás con algo más de dinamismo, ¿no? Las particularidades que puede tener una persona distinta a la señora Boluarte en cuanto a determinadas consideraciones, quizás de edad, quizás de agilidad, no sé, pero en el fondo es prácticamente lo mismo, ¿no? Su canciller ha dicho... Algunos cambios estéticos solamente. Sí, su canciller ha dicho, por ejemplo, que el tema de los derechos humanos a nivel mundial se ven de una manera ideologizada o algo parecido, ¿no? Y así también él con las visitas a las cárceles o a comisarías, vamos, es un tema, un saludo a la bandera, mientras no hay una labor de inteligencia adecuada y una reforma estructural en la policía y también en el ejército que permita a los ciudadanos tener, digamos, medianamente seguridad. Y en materia económica hemos visto que ya una de sus primeras acciones ha sido lanzar el tema de Tía María, ¿no? Aquí en Arequipa, sin mediar el diálogo con la población local, que claramente durante muchos años se ha opuesto al proyecto porque ven, digamos, que tiene un impacto directo sobre sus medios de vida, en este caso la agricultura, que son actividades mucho más sostenibles en el tiempo, ¿no? Así es. Claro, y obviamente desde hace ya bastante tiempo, fuera del espectro y la preocupación nacional, se encuentran los temas relacionados a las relaciones exteriores, a la ubicación del Perú en el mundo. Y ello en una situación mundial enmarcada por un desafío y una disputa geoestratégica, geopolítica en el mundo. Para nadie es desconocido de que en los últimos años el avance en cuanto a desarrollo o crecimiento económico de la China ha puesto en serias dudas, ha cuestionado de manera directa la hegemonía económica de los Estados Unidos. Un hecho importante que pueda haber pasado desapercibido a la población, al ciudadano peruano, es que el pasado 20 al 23 de octubre se desarrolló el llamado cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino. Allá la realización de este evento de la máxima dirección política del Partido Comunista Chino es pues y adquiere una relevancia importante a la cual también nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cuál ha sido la importancia de este cuarto pleno del Comité Central? Es que en este evento se han formulado las directrices para la elaboración del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo de la República Popular China. Y este plan quinquenal va a tener 4 ejes.
El primero de ellos es el relacionado al liderazgo científico y tecnológico de China. El segundo está relacionado al refuerzo de la seguridad nacional, entendida esta seguridad no solamente como una cuestión militar, sino también político, económico y social. Y el tercer eje de este próximo plan quinquenal será la autosuficiencia, es decir, el desarrollo del mercado interno chino, que en las actuales circunstancias es de aproximadamente un 39%. Ellos quieren que esta cifra aumente de manera decisiva para tener una industria sobre la base de un potente mercado interno. Y finalmente, el cuarto eje de este nuevo plan quinquenal es el impulso al consumo interno en relación a la autosuficiencia como motor del crecimiento. Sin embargo, nosotros aquí en Hablemos de Economía el día de hoy vamos a ir un poquito más atrás y vamos a tratar de entregarles a ustedes, estimados oyentes, una visión histórica y panorámica del desarrollo de China y por qué hoy en día China cuestiona la hegemonía política, económica, social y militar de los Estados Unidos. David, ¿qué es lo que nos has preparado para el día de hoy en primer término? Bueno, siempre hay que centrar, creo, la idea de en qué situación se encuentra actualmente China, ¿no? China tiene 18.000 millones de PBI, abarca eso, más o menos significa entre el 18 y el 19% del PBI a nivel mundial, ¿no? Su PBI per cápita ha ido creciendo durante los últimos años, desde el año 2019, donde era $10.000 americanos por persona, a $13.300 en la actualidad, y así también en materia de indicadores más amplios que el simple crecimiento económico, que muchas veces no ejemplifica el desarrollo de una sociedad. En términos de índices de desarrollo humano, el IDH está en el puesto 75, ¿no? Y en el tema del coeficiente de Gini, que mira cuán desigual es un país, ¿no? Digamos, si está más cerca a 0 es completa igualdad y más cerca a 1 es profundamente desigual, está con 0.357, ¿no? Avanzando en grandes términos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, China ha logrado a lo largo de estos años pasar de una sociedad predominantemente rural a una sociedad que tiene algunos indicadores bastante buenos en cuanto al tema de industrialización, productividad, y con eso se ha apoyado bastante en cuanto a llegar a ser la segunda potencia del mundo, ¿no? Y en algunos casos incluso a disputar de igual a igual con Estados Unidos la hegemonía a nivel mundial, ¿no? En ese sentido es importante indicar de que aproximadamente desde finales de la década del 70, China comienza una ascensión, no solamente en cuanto a crecimiento económico, sino también en cuanto a desarrollo, ¿no? ¿Qué sucede a partir de 1978, David, en China, que hace posible ver la China que hoy en día vemos? Sí, recordemos que la Revolución China se da en el año 1949, de la mano de Mao Zedong, ¿no? Liderando el Partido Comunista Chino. A partir de ahí un conjunto de avances y retrocesos a lo largo del tiempo, ¿no? Como dicen los chinos, 70% de aciertos, 30% de errores, suelen decir, ¿no? Pero lo que sí se incidió en bastantes situaciones también el proceso de la educación, ¿no? La formación educativa. En el año 78, ya a partir de la aplicación de las reformas impulsadas principalmente por el partido, pero bajo la influencia fuerte de Deng Xiaoping, ¿no? Se centraron en 4 ejes fundamentales, ¿no? En los cuales tenía que el Estado,
generar algún tipo de políticas que permitan el desarrollo de estos 4 ejes, ¿no? Que son esencialmente la agricultura, la industria, la tecnología y la defensa, como factores o pilares fundamentales para el salto hacia adelante que iba a tener la sociedad china, ¿no? Entonces, a partir de esto se generaron políticas estatales de fomento, se crearon los famosos bancos de fomento que iban a cada uno de estos sectores. La agricultura era fundamental para ellos para garantizar la alimentación de una sociedad que se iba a volver o que visualizaban ellos que se iba a volver predominantemente urbana, ¿no? Iba a pasar de la ruralidad a lo urbano, y también, digamos, en función del atraso y la baja productividad que había anteriormente, ¿no? Así también la industria prácticamente incipiente que había ahí, habría que desarrollarla a partir del avance y desarrollo tecnológico. Y la defensa, como se ha visto a lo largo de la historia, ningún país puede desarrollarse si es que no garantiza el control y la defensa de sus fronteras, ¿no? Su soberanía nacional. Hemos visto un conjunto de países que han buscado o han digamos, tenido la idea de desarrollarse y han tenido serios contratiempos en cuanto a, digamos, injerencias internacionales, no solo a través de la política, sino a través incluso también de cuestiones militares, ¿no? Y eso se observa claramente cómo el no tener una defensa, una autonomía en lo que se refiere a la defensa, hace pues de que las políticas, tanto a nivel interno como a nivel externo, sean seguidistas. Europa es el caso quizás más ejemplar al respecto, ¿no? Entre comillas esto de ejemplar, cómo se han subordinado a la política de defensa de los Estados Unidos, o el mismo Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, como queda subordinado en el esquema de defensa de los Estados Unidos, lo cual los coaxa y los coacciona. Nosotros podemos ver cómo a lo largo de estos años, a partir de 1978, China progresivamente ha venido tratando y ha venido finalmente superando a los Estados Unidos. Por ejemplo, en el cuadro que mostramos acerca del Producto Bruto Interno entre China y Estados Unidos, vamos a ver cómo será a partir del año 2010, donde China comienza a rebasar y comienza a abrirse la brecha entre el Producto Bruto Interno de China y el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Es clarísimo, pues, a partir del 2010 cómo China comienza a despegar y a desprenderse y a dejar atrás a los Estados Unidos en lo que se refiere al crecimiento económico, en lo que se refiere al Producto Bruto Interno. Sí, esto es un tema paulatino. Recordemos que cuando acaba o se da por finalizada la llamada Guerra Fría en el año 91, con la desintegración de la Unión Soviética, se crea en materia económica lo que se llamaba la triada económica, ¿no? Que digamos, integraba a Estados Unidos, a la Unión Europea y a Japón, ¿no? Con las principales bolsas del mundo, que representaban más del 50% del PBI a nivel mundial, y todo eso. Y a partir de ahí querían, digamos, o se planteaban la aplicación de políticas de carácter de libre mercado y de carácter neoliberal en función de adecuar el mundo en relación a los intereses. Simplemente algunos proveyendo materia prima y otros, digamos, produciendo productos con valor agregado, ¿sí? Pero China viene a romper con esto y ya en el año, a inicios de este siglo, supera a Japón como la segunda economía a nivel mundial, ¿no? Y esto no solo se hace en términos, en cuanto, como lo hemos mostrado, en características simplemente de términos macroeconómicos brutos, sino también en función de sacar a millones de personas de la pobreza, ¿no? Entonces está disputando a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel social, y está, digamos, reevaluándose permanentemente. Como se dijo anteriormente, se está inaugurando el 15º plan quinquenal, se va a plantear, y entonces se está reevaluando permanentemente y los objetivos a trazarse en el mediano y corto plazo, ¿no? Así es, ¿no? Dos hechos importantes también se van a suceder el año 2027, ¿no? El primero de ellos es que se va a celebrar un centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, un ejército emblemático en lo que ha sido y lo que es el desarrollo no solamente militar, sino particularmente económico y social de la República Popular China. También el año 2027 se estará celebrando el 21º
el Congreso número 21 del Partido Comunista Chino. Y en este evento piensa ser reelegido el actual líder chino Xi Jinping. Este sería su 4º mandato. Pero bueno, ahora volviendo a la economía, tenemos algo en un gráfico lo que señalaba al comienzo David, y es como la cuota del PBI mundial, ¿no? O sea, cómo los diversos países del mundo se distribuyen o participan de la distribución del Producto Bruto Interno. Y ahí vemos cómo China, en el año 1980, su participación en el Producto Bruto Interno era menos del 5%. Sin embargo, hoy en día alcanza el 19%, muy cercano al 20%, y ha sido entre 2010 y 2020, como lo explican las líneas verticales roja y azul, en donde primero se sobrepasa en cuanto a participación del Producto Bruto Interno a la Unión Europea, y luego más adelante, cerca del 2018-2019, China ya sobrepasa en participación del Producto Bruto Interno Mundial a los Estados Unidos. Sí, esto es bastante relevante porque implica, ¿no?, que a lo largo del tiempo en China ha habido un proceso de acumulación de capital. Recordemos que los países subdesarrollados por lo general tienen ausencia de acumulación de capital y no pueden generar políticas de reproducción ampliada, es decir, de ampliar cada vez más su producción. China, por el contrario, ha logrado este proceso de manera muy corta, ¿no?, en relación a lo que significó para los países después de la revolución industrial, lograr estas tasas y todo esto, y lo ha logrado a pesar de determinadas políticas que en el mundo garantizaban o buscaban dividir el mundo en dos, ¿no?, como decíamos hace un momento, entre desarrollados, productores de valor agregado, y subdesarrollados, proveedores simplemente de materias primas. Entonces, a pesar de eso, China ha logrado posicionarse en el marco de esta política mundial y ha aprovechado las dinámicas planteadas por la hegemonía económica, política y social de los países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, para, digamos, en su propio terreno disputarles el escenario mundial, ¿no? Y a partir de eso podemos observar que China tiene, por ejemplo, a diferencia de lo que planteaban los países con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional, China tiene una fuerte participación estatal, ¿no? Sus empresas participan del 30% del PBI y tiene participación o es propietario en esos dos términos de más o menos el 40% de las empresas de China, ¿no? Del Estado tiene participación ahí. Entonces, la idea o el relato que se construyó en toda esta parte del continente de que el Estado debe simplemente dedicarse a cuidar las fronteras y a garantizar que la gente no se movilice, ¿no?, en las calles, ¿no?, y la propiedad privada de los medios de producción de los que más tiene, es un relato falso, ¿no?, que a lo largo del tiempo se ha ido posicionando como una gran mentira en cuanto a la posibilidad de que el Estado, como representante de todos dentro de una nación, pueda, digamos, garantizar el bienestar de todos y participar también de la actividad empresarial en sectores estratégicos, ¿no? Y es verdaderamente increíble, ¿no?, que hoy, después de lo que ha significado la experiencia china, que bajo ningún punto de vista pensamos pueda ser o reproducirse de manera exacta o cabal, haya corrientes políticas, corrientes ideológicas que no valoren la capacidad estatal y el trabajo que debería desarrollar el Estado en países que desean salir del llamado subdesarrollo o que desean tener mejores condiciones de vida para sus pobladores. Nosotros hemos tratado de sintetizar, obviamente, el desarrollo de China es multifactorial. Hay muchos factores que han influido y que han procurado lo que hoy día todo el mundo aprecia respecto al desarrollo o al crecimiento económico de China. Nosotros lo hemos tratado de sintetizar en 4 características de lo que podría denominarse el modelo chino. La primera de ellas es un Estado con visión a largo plazo.
algo que nosotros carecemos en Latinoamérica y muy especialmente aquí en el Perú, ¿no? Aquí en el Perú no tenemos un Estado con una visión a largo plazo. Y eso se procura o eso se realiza mediante una planificación, que en el caso de China es una planificación quinquenal, ¿no? Entonces, ellos trazan planes cada 5 años y esos planes contienen objetivos, contienen metas, pero además de contener objetivos y metas, tienen una capacidad de implementación. Y esa capacidad de implementación se logra por lo que señalaba David, ¿no? En primer lugar, porque existe un Estado fuerte, empresas estatales fuertes, que a la vez combinan con el mercado, con las empresas privadas, y se utiliza también, no es que todo sea estatismo, se utiliza mecanismos de mercado. La segunda característica del modelo chino podemos decir que es una gran inversión en infraestructura. Y para que haya una gran inversión en infraestructura, como también en industria, se necesita pues de un sistema bancario estatal, ¿no? Porque va a ser ese sistema bancario estatal que va a orientar los recursos de acuerdo a lo que se señala en ese plan quinquenal, ¿no? Y es en base a esta gran inversión en infraestructura que se ha desarrollado redes de transporte e infraestructura urbana y energética que está al servicio del desarrollo y del bienestar de la población. Un cuarto elemento es la estrategia tecnológica y comercial, en donde de manera indubitable se ha desarrollado un liderazgo tecnológico, no solamente en telecomunicaciones, sino principalmente en inteligencia artificial y en lo que sería el comercio digital. Y finalmente tenemos una característica bastante importante, que es un multilateralismo pragmático, ¿no? Es decir, China trata de incluir y no inmiscuirse en lo que ha sido y lo que es y lo que representa la nueva ruta de la seda, y de igualmente por un respeto a los organismos multilaterales, muy por el contrario de lo que viene sucediendo con la política norteamericana desde Trump o desde mucho antes que Trump, ¿no? Respecto a instituciones como las Naciones Unidas, como la propia Organización Mundial del Comercio, o como el haber arribado a acuerdos sobre, por ejemplo, la cuestión climática, el cambio climático, y como todo ello hoy en día es desconocido, es pateado por los Estados Unidos. Sí, para algunos es impresionante, pero es claro siempre resaltar que las particularidades que tiene cada estado, cada nación para lograr su desarrollo, en muchos casos se presentan como únicas, ¿no? Y no, digamos, como simplemente copias explícitas, como nos han querido muchas veces vender, ¿no? El desarrollo es una idea lineal de la cual todos vamos a transitar, y al final vamos a llegar a los niveles de consumo de los países desarrollados. Eso siempre ha sido falso, ¿no? En cuanto a las características de cada país. Y China demuestra que tiene un desarrollo autónomo, que ha logrado aprovechar sus potencialidades, y a pesar de haber sido fuertemente golpeado a lo largo de la historia, ¿no? Las invasiones japonesas, recordemos Hong Kong, ¿no? En manos de los ingleses, Macao en manos de los portugueses, y así sucesivamente, numerosos golpes que ha sufrido, digamos, exterminios de su población, de gran parte de su población, y todo eso ha logrado salir adelante a lo largo del tiempo y consolidarse como una nación, ¿no? Los embates, vamos, en cuanto a buscar la fragmentación interna, ¿no? En el caso del Tíbet u otros, han demostrado que a lo largo del tiempo el Estado tiene claro, ¿no? El Partido Comunista Chino tiene claro de que la unidad nacional no es negociable, ¿no? Para ellos, y en función de eso aplican su crecimiento y sus políticas de desarrollo en todos los niveles, ¿no? Entonces, el tema central aquí es que podemos recoger de esas experiencias para el desarrollo de América Latina en su conjunto, ¿no? Y China, como decían, ¿no? Un desarrollo autónomo, el multilateralismo ha sido muy importante en garantizar, digamos, no la búsqueda de la hegemonización política, cultural e ideológica en los países donde va a comerciar, porque
tenemos a China que comercia 122 mil millones, al menos al año 2023, con Brasil, perdón. Perú es su tercer socio comercial en Sudamérica, ¿no? O en América Latina, con 23 mil millones de dólares, ¿no? Solo por debajo de Chile con 43 mil millones de dólares. Entonces, ya el mundo está cambiando, las políticas chinas permiten o democratizan la idea del comercio, ¿no? De no solo tener un solo nicho de mercado, que es Occidente, Europa y Estados Unidos, sino tener las posibilidades de aperturas de mercado importantes donde podamos colocar los productos, pero ya nos corresponde a nosotros, dentro de nuestra política nacional, garantizar que esas instituciones, empresas o ese tipo de intercambio sea beneficioso para la población local, ¿no? Y eso es lo que precisamente no vemos, ¿no? Porque imagínense ustedes a los actuales precandidatos o candidatos como por ejemplo López Aliaga, ¿no? López Aliaga o Keiko Fujimori o Acuña o el cómico Álvarez o Phyllis Butter, ¿no? ¿En qué medida, qué visión tienen ellos sobre el desarrollo del país en relación con el estrechamiento o no estrechamiento de alianzas económicas, de alianzas comerciales con, por ejemplo, China? Y eso no quiere decir de que solamente se busque a China, sino se tenga una política de diplomacia económica diversificada, en donde si hay otros países que respetan los intereses nacionales, perfectamente puedan tenerse relaciones comerciales diversificadas en función de los intereses nacionales del Perú. Pero eso yo particularmente no lo veo en el corto plazo, ¿no? Uno se pregunta qué cosa podría discutir, qué cosa podría conversar Xi Jinping con un López Aliaga que no sabe ni siquiera negociar la compra de trenes, entre comillas, o con un César Acuña que a las justas puede hilvanar dos frases seguidas, ¿no? Es un semianalfabeto funcional. Pero bueno, volviendo a el tema del día de hoy, China, del subdesarrollo a la disputa por la hegemonía mundial. Esta disputa también se aprecia en relación, por ejemplo, a lo que viene siendo la política comercial de los Estados Unidos y cómo ésta a lo largo de los años viene ampliándose la brecha entre lo que importa y lo que exporta, ¿no? En el año 2015, en esa segunda década, a comienzos de la segunda década del año 2000, ¿no? La brecha existente entre las importaciones y las exportaciones era de más o menos un poco menos de 50 billones de dólares. Hoy en día, al año 2024, prácticamente esa brecha es de 75 billones, ¿no? En ese sentido, se puede señalar que mientras el comercio de China aumenta y se incrementa de manera bastante voluminosa, muy por el contrario, el déficit comercial de los Estados Unidos se agranda. Se vuelve cada vez más grande, ¿no? Y eso tiene repercusiones en su economía, en las demás partes de su economía, como la balanza de pagos, la balanza comercial. Y sea esta posiblemente una de las razones por las cuales erróneamente Trump trata de implementar una política arancelaria que, según él, tendría que tener por objetivo cerrar esta brecha del comercio exterior, este déficit en su balanza comercial, y poder emprender otros rumbos, otros caminos. Sí, como decía hace algún momento, China les ha ganado, como se dice, en su propio terreno, ¿no? Ellos plantearon el libre comercio a lo largo del tiempo como el único modelo posible. En cuanto a la liberalización de mercados, claro, mientras se planteaban estas grandes potencias el libre comercio para competir, entre comillas, con países subdesarrollados que, digamos, su nivel de tecnología y de costos de producción eran bastante altos y su productividad baja, pero cuando alguien les ha entrado a disputar el espacio, obviamente han reevaluado ese planteamiento, y hoy en día se ven vientos, por usar algún término, de
el proteccionismo y del proteccionismo que tanto criticaban, y usaron sus organismos financieros internacionales para aplicar a lo largo del mundo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, que fueron los que impulsaron a través del chantaje, ¿no? De los préstamos y del otorgamiento de capital a países digamos, altamente endeudados o algunos que necesitaban este flujo de capital para presionar para la liberalización de sus economías. Y Estados Unidos ha tenido, digamos, como todo es dialéctico en el tiempo, ha tenido la deslocalización de sus empresas, es decir, sus empresas han terminado yéndose hacia China, incluso hacia México, ¿no? Para producir más barato e irse ahí, aprovechando la dinámica de la mano de obra barata, los impulsos de la tecnología, etcétera, las mejores condiciones para digamos, generar sus beneficios, y a lo largo Estados Unidos ha salido, vamos, es el gran perdedor en lo que va del siglo en materia de intercambio comercial, ¿no? Por eso se trata de, hasta cierto punto, replantear a partir de eso su dinámica con un discurso por parte de su presidente que, digamos, está totalmente fuera de lugar en cuanto a lo que es ya la tendencia a nivel mundial, ¿no? Que economías o nuevos grupos en función de una visión multilateral del mundo, en donde China es parte de ello, ¿no? No trata de hegemonizar, pero sí ser parte de impulsar grupos como los BRICS, ¿no? A nivel mundial, y también en su asiento en las Naciones Unidas, tratando de, digamos, impulsar algunas ideas importantes, como por ejemplo el apoyo a Palestina, ¿no? Y a otras situaciones que tienen carácter esencial en cuanto a materia de derechos humanos y derechos fundamentales de las personas, ¿no? Así es, ¿no? No hay que olvidar que en el año 2001 China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, y para los países occidentales y particularmente para los Estados Unidos esto fue visto como un gran avance, porque iba a significar, ¿no?, en primer lugar, la utilización de mano de obra barata en comparación al precio de la fuerza de trabajo que había en Estados Unidos y en la Europa occidental, ¿no? Utilizar una fuerza de trabajo barata que ofrecía China y mantenerlo como si fuera la industria que debería proveer de manufactura barata para los obreros estadounidenses y para los obreros europeos, ¿no? Y ofreciendo manufactura más barata, bienes de consumo más baratos para los obreros, para las clases trabajadoras de Occidente, con esto se iba a lograr la rebaja de sus salarios y una mayor explotación de esa fuerza de trabajo, una mayor tasa de ganancia, una mayor tasa de plusvalía. Sin embargo, la dirección estratégica que tuvo el Estado chino logró revertir esta situación y, como hemos visto, logró sobrepasar no solamente en cuanto a la producción de manufactura, de bienes de consumo, sino también en lo que se refiere a tecnología, en lo que se refiere a inteligencia artificial, ¿no? Y el siguiente cuadro es bastante demostrativo de lo que decimos, ¿no? Ahí tenemos un cuadro que nos ofrece el número de patentes de inteligencia artificial. Si nosotros nos fijamos el año 2012, China prácticamente no existía en cuanto a patentes registradas de inteligencia artificial. Ahí es la línea roja. China es la línea roja que vamos viendo cómo de manera año a año va creciendo y va sobreimponiéndose tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos y a los otros países del mundo, ¿no? Hoy en día, al año 2022, China tiene un porcentaje acumulado de patentes de inteligencia artificial otorgadas del 61%. Estados Unidos apenas llega al 21% y la Unión Europea al 2%. No, es este avance tecnológico que también revela cómo China en los próximos años estará rebasando, ya no solamente en cuanto a crecimiento económico, sino también en cuanto a inteligencia artificial, a lo que hoy en día es la punta del desarrollo, a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Sí, es
Es que aquí hay que entrar en un contexto importante, ¿no? En los países, cuando se habla de Estados Unidos, la Unión Europea, eso, no se habla, vamos, en cuanto a sus políticas de presión eso ante la población, sino a gobiernos que han tenido, que han esencialmente gobernado para los verdaderos, digamos, grupos de poder, que son los sectores económicos importantes, que cuando les ha convenido a ellos, han visto, como se decía anteriormente, a China como algo importante para garantizar la producción barata, sin importar lo que iba a pasar con la población local para obtener sus beneficios. Pero cuando China ya no ha necesitado en gran medida de las inversiones, ¿no? Y ha comenzado a desarrollar sus propias empresas, sus propias patentes, y ha comenzado ya no a necesitar absorber en gran medida, o a depender, mejor dicho, del capital de estos países, sino a salir a competir con su propia industria, su propio capital y tecnología de par a par, y disputarle los mercados, incluso internos, de países como Estados Unidos y Europa, por ejemplo, en el sector automotriz. Entonces, claramente estos países han visto que incluso los beneficios de sus empresas están en riesgo, ¿no? Entonces, la caída del consumo, al desplazamiento de la mano de obra, quebrando empresas, etcétera, es una dinámica que se está viendo fuertemente, ¿no? Pero cuando ellos lo hacían en países subdesarrollados como los nuestros, no era un gran problema. Entonces, China ha venido a un poco, no sé si el término es democratizar un poco esto, pero vamos, sigo insistiendo, les ha ganado en su propio terreno, y habrá que ver, mejor dicho, qué va a suceder de acá a 10 o 15 años en cuanto a la respuesta que va a haber de Estados Unidos y la Unión Europea, porque si bien es cierto, muchos dirán, China se ha desacelerado un poco en materia de crecimiento, ¿no? Con sus indicadores que tuvo en la primera década de este milenio, de este siglo, pero sin embargo esto es claro que las políticas, como habíamos dicho, cada 5 años quinquenalmente van cambiando, y su visión ahora de fortalecimiento del mercado interno está muy avanzada y está teniendo muy buenos resultados en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la vivienda en China es uno de los temas muy importantes en cuanto al interés del Estado, ¿no? Que está tratando de resolver para no crear un problema social, algo que está ausente en todas estas economías neoliberales que hoy funcionan en América Latina, y también en muchos de los países desarrollados que han dejado esto al libre albedrío del famoso, de este término tan abstracto como llaman mercado, ¿no? Así es, ¿no? Y lo que hay que notar es de que de todas maneras hoy en día tenemos un entrelazamiento entre lo que es economía, lo que es la política y lo que es la geopolítica, ¿no? Hoy en día ciertamente Estados Unidos se siente amenazado por China. En el terreno económico, China ya ha sobrepasado a los Estados Unidos. Falta el terreno de disputa en el ámbito tecnológico y en el ámbito posiblemente militar, ¿no? Ahí es cuando se habla de la trampa de Tucídides, ¿no? En el sentido de si la potencia que va perdiendo la hegemonía se allana a ceder esa hegemonía a una potencia emergente, o muy por el contrario, desarrolla el conflicto armado para tratar de cortar, de impedir la definitiva consolidación de esa nueva potencia hegemónica. Hoy día nos encontramos en una situación que se encuentra en ese nivel de dilucidación. No por gusto sucede la guerra entre la OTAN y Rusia, no por gusto hoy en día y en las últimas semanas se redobla, ¿no?, la necesidad de control de Estados Unidos de lo que ellos denominan su patio trasero, América Central y América del Sur. No por gusto hoy en día Trump amenaza la soberanía de países como los de Venezuela, Colombia, ¿no? Y inclusive amenaza con invasión militar a estos dos países sudamericanos. Entonces, hoy en día tenemos que ver esta situación de el desarrollo y el sobrepaso de China respecto a la economía norteamericana también dentro de las coordenadas de la política y de la geopolítica. Sí, eso va a ser muy importante en estos últimos años para ver cuál es la respuesta, ¿no? La única quizás potencia que ha cedido de manera pacífica, entre comillas, ha sido Inglaterra, ¿no?, su hegemonía, pero lo que se está viendo es una desesperación en cuanto
a estos países y todavía aún usando su poder, ¿no? Principalmente Occidente, la OTAN, a través de sus instrumentos, el Fondo Monetario, algunas cuestiones de veto que pueden tener en las Naciones Unidas u otros, para tratar de detener, ¿no? Y no, en muchas oportunidades no importa si esto tiene para ellos, claro, unas consecuencias o un costo alto en cuanto a materia de vidas humanas. No lo han demostrado en la invasión de muchos países para garantizar el flujo de petróleo o la expansión o debilitar la expansión china, ¿no? Entonces, hay siempre que estar expectante y hay que ver qué sucede, pero lo concreto es que hasta el momento, no decimos que es perfecto, pero en cierta medida ha tenido más o menos respuestas positivas ante cada situación que se ha podido presentar en la dinámica mundial china, ¿no? Entonces, geopolíticamente hablando, habría que ver cómo trasciende. O sea, los primeros embates o bravuconadas de Trump en cuanto a, digamos, colocar aranceles y toda esa situación, lo puso en una situación que después tuvo que retroceder, ¿no? Porque claramente ya no está en una posición Estados Unidos, por lo menos ante China, de poder imponer sus políticas sin ningún tipo de consecuencias para su población misma, ¿no? Bueno, David, no sé si tengamos algo más que agregar, sino el día de hoy hablemos de economía, un programa sobre economía para gente como tú ha llegado a su término. Sí, nada más estar expectante también qué pasa en el país, ¿no? Con nuestro presidente, que en realidad es el representante de las élites económicas y políticas que siempre nos han gobernado. No hay mucho que esperar tampoco, simplemente que estar, digamos, alertas para que no se sigan sobrepasando en cuanto a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Hablemos de economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.